para que vengan se acostumbren a verlo directamente desde YouTube, ¿correcto? Para que me quede mucho más fácil usar una sola plataforma que estar distribuida en varias. Así que poco a poco vamos a ir migrando todos, a acostumbrarnos a que el devocional sea en vivo desde YouTube y se permanezca allí en YouTube para que por favor nos acostumbremos y vamos migrando todas hacia YouTube. Un abrazo gigante y bendiciones de lo alto. Dios les bendiga a todas. Un abrazo gigante. Para mí es una bendición poder estar con todas ustedes. Seguimos en esa búsqueda. Hoy tenemos un hermoso en vivo. Gracias al Señor que nos permite conectarnos nosotras en vivo, porque la conexión con el Señor nunca se pierde. Con el Señor siempre tenemos una excelente y poderosa conexión siempre. Vamos a orar en esta hora y vamos a decir al Señor, háblame en esta madrugada. Señor, yo quiero que tú me hables en esta madrugada. Yo quiero que tú hables a mi vida. Necesito, Padre Santo, que tú hables a mi mente, a mi corazón. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y el tema para el día de hoy, quiero que usted lo anote ahí, la excelencia del conocimiento de Cristo. El tema del día de hoy, la excelencia del conocimiento de Cristo. Y llegar a esa excelencia de ese conocimiento es una virtud. Llegar a esa excelencia de ese conocimiento de Cristo es una cualidad. Es esa virtud que nos merece de parte del Señor llegar a esa búsqueda, llegar a entender ese poderoso conocimiento de la excelencia de Cristo. Me encanta mucho Pablo cómo describe en sus diferentes cartas. Pero quiero hoy remitirme a la palabra en Filipenses 3. Vamos a ir a Filipenses 3 y sobre este hermoso texto vamos a entrar en esta poderosa reflexión de la palabra en esta madrugada. Vamos a analizar qué tan excelentes estamos nosotros en este conocimiento. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestas a entender la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Cómo hemos nosotros analizado a qué se refiere esta excelencia de este conocimiento de Cristo? Amén. Así que qué bendición que nosotros podamos hacer ese análisis, hacer un análisis en esta madrugada y decir, bueno, Señor, ¿en qué posición estoy yo en cuanto a tu excelencia? Amén. Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses fue escrito, estas cartas fueron escritas entre Pablo y Timoteo. El 3 está escrito directamente por Pablo. Ahí vemos en algunos apartes donde él hace memoria que antes era un perseguidor de Cristo. El perseguidor de Cristo, como muchas, o si no sabe, Pablo fue ese hombre que el Señor transformó y que en algún momento fue un hombre perseguidor de la palabra. Fue un hombre que en concordancia con la educación que él tuvo, con la educación que Pablo recibió, él perseguía a la iglesia, perseguía y entre esa educación que recibió rígida, en esas tradiciones farisíacas de fariseos, él, Saulo, él fue un perseguidor acérrimo del cristianismo. Entonces vemos la transformación que tiene Pablo en su momento cuando era Saulo. Em, el Señor hace obras y Pablo que lo describa, que ha entrado en ese conocimiento, en esa excelencia de ese conocimiento. Porque el conocimiento de Cristo no es cualquier conocimiento. El conocimiento de Cristo es una excelencia de conocimiento. No es cualquier conocimiento. Conocimiento y academia tenemos todo el tiempo. Estamos nutridos en nuestra vida, en nuestro tiempo, en este mundo de mucho conocimiento. Estamos expuestos a mucho conocimiento. Pero el conocimiento que recibimos por medio de Cristo, ese excelente conocimiento, es completamente distinto, porque es un conocimiento que va mucho más allá. Es un conocimiento que va desde lo espiritual.
y es mucho más profundo. Si vamos a la palabra en Filipenses, por favor, recuerde siempre que lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Así que es supremamente necesario que tengamos papel, lápiz, una agenda, lapicero y la palabra. Siempre para poder entender lo que el Señor me está hablando, porque usted ahí pone la mente a patinar, a caminar, a pensar, y es importante entrar en esa búsqueda desde esa racionalidad, ¿correcto? La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Filipenses 3. Vamos a estar leyendo algunos versículos, pero cuando tenga tiempo en su casa, si quiere lo lee todo, pero vamos a estar haciendo unos apartes de los versículos de Filipenses 3, ¿correcto? La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Filipenses 3, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Este punto tan importante, primera, el primer versículo, aquí hace énfasis el escritor, aquí hace énfasis el apóstol diciendo y recordando, miren, es algo que yo les vengo diciendo, es algo que seguramente puede ser molesto estar repitiéndolo, pero es que toca repetirlo. Y me encanta mucho porque él está haciendo énfasis y a veces a nosotros puede que nos esté molestando mucho que nos estén repitiendo las cosas. Puede que nos esté molestando mucho que nos estén siendo incisivos en el mismo tema. Y para llegar a esa excelencia del conocimiento de Cristo, es necesario ser incisivos, ser muy repetitivos en lo mismo, porque en esa repetición yo voy entendiendo la importancia de lo que se me está repitiendo. Y él aquí lo expresa. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Primero, gócese en el Señor. Gócese. Para él no era molesto el escribirle la misma cosa a la iglesia. No era molesto para él. Pero para vosotros podría ser que es molesto, pero tranquilos, que para vosotros va a ser seguro que yo les esté contando y les esté repitiendo la importancia de la excelencia de Cristo, de proseguir, de caminar hacia ese punto que es llegar a ese blanco, que es llegar a ese objetivo, que es permanecer en ese caminar de Jesucristo. Entenderlo, ya, vamos a entenderlo. Guardaos de los perros, pero guardaos de los malos obreros también. Y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos mutiladores del cuerpo, esos que cortan partes del cuerpo. Pero esos mutiladores del cuerpo en los que hace referencia Pablo en esta parte, es aquellos que dañan el cuerpo, aquellos que no te van a permitir llegar a ese lugar que es ese blanco, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí hace énfasis el apóstol hablando sobre la importancia de servir desde lo espiritual, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu. Y esta circuncisión no es una circuncisión desde lo físico, porque recuerden que se tenía como costumbre tener la circuncisión. Pero aquí hace énfasis sobre la importancia de esa circuncisión desde lo espiritual, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y nosotros necesitamos, cuando entramos en ese conocimiento, en esa excelencia del conocimiento de Cristo, por eso nosotros no podemos pretender que el conocimiento de Cristo es igual que cualquier otro conocimiento, porque no es lo mismo. Y aquí hace énfasis el apóstol cuando dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El verso 4. Aunque yo también, yo tengo también de qué confiar en la carne. Porque a veces damos muestras y aquí Pablo nos va a mostrar que él tenía cosas que mostrar, que confiaba desde su carne que lo podrían hacer merecedor o hijo de Dios. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, dice Pablo, circuncidado el octavo día, estaba cumpliendo, ¿correcto? A la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces él se creía que lo que él estaba haciendo estaba correcto y que eso lo hacía merecedor de la excelencia. En cuanto a ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero más adelante nos está haciendo el relato. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo aquí hace un análisis sobre lo que él era, sobre su comportamiento antiguo y sobre el estado actual en el cual se encuentra. Y Pablo hace el análisis y le está repitiendo a la iglesia de ese momento, le está contando y le está diciendo, mire, si es por la carne, pues yo estaba cumpliendo, porque yo era circuncidado, yo estaba haciendo lo que la ley decía, yo estaba cumpliendo con mi rol. Y en ese momento yo podría decir que estaba en lo correcto por mi carne. Pero recuerden que la vida en Cristo no rige solamente por mis comportamientos desde la carne. Para él en ese momento estaba completamente cuerdo y estaba supremamente bien. Pero lo que él estaba haciendo, luego lo reconoce, estaba absolutamente equivocado. Por eso es muy bueno el apunte que él hace en el verso 3 cuando dice que los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque la carne es nuestro enemigo número uno. Y cuando nosotros confiamos más desde la carne y no desde lo espiritual, nosotros no hemos entendido la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo aquí lo está relatando. Y me encanta mucho cuando dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Esto, este verso 8 tiene una profundidad tan absoluta que yo hacía ese análisis hablando con el Señor. Y yo me preguntaba, ¿realmente, Carolina, tú tienes todo por basura? ¿O nosotros aún estamos pegados desde la carne? Porque si nosotros aún estamos más pegados a la carne, más pegados a lo material, más pegados al tener, al querer obtener, aún nosotros no hemos entendido la excelencia de Cristo. Por eso la palabra del Señor a nosotros nos dice en otro verso que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y esto no tiene nada que ver con pretender decir que es que yo no voy a valorar lo que tengo, que es que yo no voy a cuidar lo que tengo. El punto no es ese. El punto es mi corazón, ¿dónde está? ¿Cuál es la ubicación de las cosas que tengo? Si la palabra del Señor por eso es clara y contundente cuando dice, ¿por qué te afanáis? ¿Por qué te afanáis? Porque el Señor siempre nos está contando y nos está diciendo en su palabra, no te afanes. De nada sirve afanarse, porque por más que tú te afanes, no podrás sumarle a tu estatura un codo. No podrás hacer más por afanarte.
El Señor pide que seamos tranquilos, que seamos cautelosos, que dependamos de Él, que no seamos negligentes, que es otra cosa muy distinta, pero que entendamos que el reino del Señor, que ese reino de Cristo es justicia, paz y gozo. Y dentro de esa justicia, dentro de ese paz y dentro de ese gozo, está el que el Señor suple todo y que el Señor nos da las herramientas, que el Señor quiere que nosotros entendamos la excelencia de su conocimiento. Pero si yo hoy aún sigo preocupada y tengo todo lo que me rodea por excelencia y dejo como basura el conocimiento de Cristo, estoy equivocada, porque estoy volteando absolutamente todo lo que me está diciendo la palabra. Y me encanta mucho cuando el apóstol dice, y tengo todo por basura por el conocimiento de Cristo. Él entendió que la supremacía del conocimiento de Cristo es superior a todo, porque con el conocimiento de Cristo es lo que a mí me va a permitir vivir de la manera correcta. Cuando yo entiendo la supremacía de esa excelencia, de ese conocimiento de Cristo, la supremacía de Cristo sobre todo lo que rige en esta humanidad, yo tengo lo demás por basura, porque entendí la importancia de Cristo, de ese conocimiento que Él tiene para cada una de nosotras que queremos acceder a ese conocimiento. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo la excelencia del conocimiento de Cristo, lo demás lo tengo por basura. No significa que es que no voy a valorar el resto, que es que no voy a valorar los demás conocimientos, que es que no me voy a interesar por más conocimientos. Es entender cuál es el lugar de Cristo en mi vida, es entender cuál es esa sabiduría poderosa, qué es lo que realmente rige mi vida. Tú puedes acceder a más conocimiento, pero hay una excelencia de conocimientos superiores al resto, que eso jamás será superior a los demás, que lo demás podrá ser superior a Cristo, jamás. Por eso cuando tú entiendes esa excelencia, ese conocimiento, ahí te quedas y dices, este es voy a poder tomar diferentes conocimientos, analizar diferentes, mirar cómo está la vida, cuidar lo que el Señor me ha dado, ser un buen administrador, administradora, seguir en esa evolución, pero entendiendo que hay una excelencia en ese conocimiento que el Señor a mí me ha dado y que sobre ese conocimiento no hay más. Hay otros conocimientos, pero están por debajo de. ¿Correcto? Vemos que Pablo era un hombre estudioso, preparado, era un hombre con poder, era un hombre que tenía una posición en ese momento de la sociedad donde él se encontraba. Y cuando él entró en ese conocimiento de Cristo, él dijo, no, esto que lo que yo sabía era nada. Lo que yo sabía era nada en comparación a la realidad de este poderoso conocimiento que el Señor me ha revelado, porque es superior a los demás, porque te abre el panorama, el espectro es completamente distinto desde lo espiritual. Por eso en el verso 3 él dice que los que en espíritu servimos a Dios. Esto es un tema espiritual. Y cuando tú empiezas a entrar en ese poderoso conocimiento de la excelencia de Cristo, en esa poderosa excelencia del conocimiento de Cristo, tú empiezas a caminar y a ver la vida de una manera completamente distinta. No desde acuérdense que Pablo era religioso. Pablo era religioso porque él caminaba en unas directrices que para él eran correctas antes de convertirse. Y cuando él entiende la excelencia del conocimiento de Cristo, su espectro mental y su conocimiento de la vida cambia. Porque si nosotros aún seguimos pensando como la vida antigua de este perseguidor de la iglesia, que podemos estar en este momento pensando como un perseguidor, señalando, criticando, lastimando, no es el objetivo de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y aquí vemos a dos pensamientos en una misma persona, un pensamiento de su vida pasada y un pensamiento de su vida actual. Y ahí es donde él está haciendo esa referencia, en que miren, yo vivía, yo hacía y yo creía que estaba en lo correcto.
pero entendí la poderosa, la excelencia del conocimiento de Cristo, entendí y definitivamente yo estaba equivocada. Y ahora esto, este nuevo conocimiento, perdón, este nuevo conocimiento es un conocimiento que lo demás lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura porque entendí que aquí lo tengo todo. Y me encanta mucho que más adelante él sigue diciendo y hace una aclaración en el texto. A fin de conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegaste a resurrección de los... Me gusta el verso 13. Del verso 12 y el verso 13. Cuando él nos está contando desde su vida pasada, la importancia de tener cuidado sobre que la carne es una debilidad para nosotros, que cuál es realmente nuestra posición. Él luego le hace un análisis, cuando termina la carta, está contando y dice, no que lo haya alcanzado ya. Les estoy contando que yo dejo todo por el Señor. Lo demás es basura. Todo lo dejo por Cristo. Lo demás es basura. Pero les cuento una cosa. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todo lo que les estoy contando en esta carta ha sido porque el Señor me lo ha permitido ver, reconocer, y yo lo reconozco y doy el paso hacia adelante. Pero aún yo estoy en esta búsqueda. Pero ya yo no soy, todavía no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro, para ver si logro, escúchelo muy bien, aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo les estoy contando que mi vida antes era una cosa, mi vida desde el conocimiento que he recibido de Cristo es otra, pero les digo que aún no he alcanzado y aún no soy perfecto, que sigo y prosigo a ver si logro llegar a aquello por lo cual también fui llamado por el Señor. Hermanos, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, porque hay que hacer eso para poder seguir adelante. Hay que pasar la página. Hay que saber que nuestro pasado no puede ser impedimento para seguir el paso hacia adelante en esa búsqueda en el Señor. En nuestra vida pasada pudimos haber cometido muchos errores, pero el Señor está allí y debemos proseguir esa meta. Él, Pablo, olvidó su vida pasada, entendió la importancia del nuevo conocimiento que ha llegado a su vida y él no pretende haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvida ciertamente lo que queda atrás y se extendió a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos un objetivo, caminar en ese supremo llamamiento. El Señor nos ha llamado y aquí estamos en esta búsqueda. Por eso la palabra dice que la palabra no se discute. La palabra redarguye. La palabra es para instruir, para enseñar, para redarguir personal. Usted puede estar en la vida antigua de Pablo. Si usted era como, si nos convertimos en ese hombre que señala que es un fariseo, que solamente está para sentar y ser perseguidor de los demás. No. Aquí vemos esas dos posturas, recordando esas dos circunstancias, el Pablo antiguo y el nuevo, el que se dejó transformar cuando entendió la excelencia del conocimiento de Cristo. Sigamos caminando hacia la meta. A ver, por ver si logro hacer aquello que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude a caminar en la dirección que Él quiere que caminemos. Que el Señor nos ayude a caminar
en esa dirección que Él quiere para nosotros como sus hijos. Caminar en esa dirección. Y preguntarnos, ¿realmente yo tengo todo por basura? Teniendo en cuenta que como prioridad el conocimiento de Cristo. ¿O le he dado otra circunstancia, le he dado otra posición a ese conocimiento? Porque necesitamos despojarnos de todo. No nos tiene por qué doler, no nos tenemos por qué apegar a cosas. Necesitamos saber que debemos despojarnos de todo peso para que podamos llegar a eso que nos va a dar esa tranquilidad, que es ese conocimiento de esa excelencia. Si usted es de la que se pelea una herencia, es de la que se defiende por todo, ¿y qué nos pasa? Porque somos humanos. Pero el Señor quiere que el insulto sea una basura. El Señor quiere que las posesiones se conviertan en eso, en basura. El Señor quiere que no nos apeguemos a nada, que no nos apeguemos a nada, que así como usted, su corazón se pega, se adhiere a alguna propiedad. Ay, es que yo no quiero perder eso. No, yo tampoco quiero perder. A mí no me gusta perder. Pero no es abandonarlo, las bendiciones que Dios nos ha dado. No, entiéndalo. No es abandonar las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado debemos cuidarlo. Es dónde está puesto nuestro corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? Porque si a ti te acongoja y te pone, se te daña la paz y se te daña la vida porque alguno te hizo un comentario y entonces, claro, somos humanos, pero es por eso la importancia del dominio propio, porque ahí empiezo yo a dominar mis emociones. Empiezo yo a entender que me sujeto mis emociones en Cristo. Y cuando ya entiendo esa excelencia del conocimiento de Cristo, ya todo lo tengo por basura. Ay, es que me insultó. Ay, es que me miró mal. Ay, no me interesa porque todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces ya tú te vuelves una persona no insensible, ¿no? Sino que eso es un nivel en lo cual tú vas por la vida destilando paz y tranquilidad, pero porque entendiste la excelencia del conocimiento de Cristo. No discutes con las personas, no entras en discusiones innecesarias. No significa que me calle, no, es entender ese equilibrio, porque la palabra no se discute, pero las ideas sí se discuten. Porque que vamos por un mundo donde voy por donde Vicente, para donde va la gente, no. Qué pena, pero yo por allá no voy, yo voy por aquí. Porque es que ese pensamiento, esa corriente de pensamiento no es la que el Señor ha designado a mi vida y la cual Él a mí me ha revelado. Yo voy por este lado. Ah, gracias. No discutes con la gente, tienes la sabiduría, tienes la madurez para decir, un momento, tu pensamiento, tu corriente de pensamiento no es la que el Señor ha dado a mi vida. Gracias, voy por acá. Son corrientes de pensamientos y hay muchas. Pablo tenía una corriente de pensamiento muy distinta a la que vemos escrita en Filipenses. Y él, el siguiente verso, el siguiente capítulo, él nos habla sobre su conversión. Y ve aquí en Mateo. Ok. Aquí en Hechos 26, del 9, el verso 9, en Hechos, yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el hombre, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Era un hombre poderoso. Pablo fue un hombre poderoso. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Dio su voto. No mató, pero dio su voto para que hagan lo que quieran. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese verso de Hechos 9, 10 y 11, Hechos 26 del 9, 10 y 11, ahí Pablo hace una pequeña relatación, un pequeño relato de lo que él era.
Y en el siguiente verso, ahí el siguiente, en el Hecho 26, del 12 en adelante, Pablo cuenta su conversión. Y en Filipenses, lo que estamos leyendo en este momento, estamos viendo que él pone y cuenta su antes y su después, haciendo, exaltando que lo tiene todo por basura porque entendió la importancia de la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces la invitación en esta madrugada es, ¿dónde está puesto mi corazón? Yo realmente he entendido la excelencia del conocimiento de Cristo. Yo realmente he entendido que puedo estar caminando bajo mi corriente de pensamiento propia o los pensamientos que han sido impuestos, porque recuerden que muchos de nuestros pensamientos son impuestos, muchos de nuestros pensamientos a veces son condicionados. Por eso es importante que nosotros tengamos pensamientos críticos, que nosotros analicemos la palabra desde lo crítico, desde ubicándonos en la circunstancia, conociendo la historia del autor, porque esto es un libro fabuloso. La palabra del Señor ha sido escrita y es un libro poderosamente fabuloso para que nosotros entremos en esas conversaciones espirituales con el Señor, porque este libro se entiende desde lo espiritual. Y este libro es supremamente poderoso cuando yo empiezo a entender estos relatos, porque están escritas para que yo entienda esos relatos bíblicos, para yo entender esos panoramas, las obras que Dios hizo, la poderosa y maravillosa obra y excelencia del Señor. ¿Y cómo la aplico yo a mi vida? ¿En qué posición estoy en comparación a Pablo? Puedo que esté en mis pensamientos creyendo que estaba haciendo lo correcto. Puedo tener poder en este momento y estar usando mi poder bajo mis corrientes de pensamientos creyendo que eran las correctas. Pero cuando yo entiendo la poderosa excelencia del conocimiento de Cristo, yo empiezo a caminar y a entender las cosas de una manera completamente distinta. Y es entrar en ese pensamiento crítico, en hacer ese análisis, ¿correcto? Así que vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, yo quiero entenderlo. Mire, muchas de las circunstancias que tenemos familiares, de trabajo, muchas de las diferencias que tenemos con muchas personas en nuestro entorno, es porque aún seguimos apegados y nuestro corazón está ubicado y le estamos dando valor a lo equivocado. Cuando yo entiendo esta poderosa excelencia del conocimiento de Cristo, yo todo lo tengo por basura. Entonces, vuelvo y les repito, el insulto, la discusión, la mala mirada, el mal gesto, obviamente somos humanos, tiene un proceso. Recuerden que el Pablo nos lo está diciendo en el verso eh, 12. No es que yo ya lo haya alcanzado. No, él sabe que él está en ese crecimiento, él sabe que aún sigue en ese conocimiento de la excelencia de Cristo. Amén. Entonces, todo el tiempo estamos creciendo. Aún no lo hemos alcanzado todo. Aún no es que ya seamos perfectos. Y nos está contando su vida pasada y la actual, pero él sabe que aún necesita estar en esa búsqueda y necesita saber que aún no es perfecto, pero que está en esa búsqueda a esa perfección. Porque la palabra nos recuerda en otro verso que el que se crea muy firme, mire que no caiga. Y nosotros no podemos creer que ya no las sabemos todas. Y muchas veces en los devocionales, se los he repetido, en los cuales no podemos decir, no, es que ya aquí ya todo lo tengo resuelto. No, lo tenemos resuelto en el Señor, pero nosotros estamos en esta búsqueda aún porque seguimos en ese caminar, en esa perfección. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por este momento, por este tiempo, para que el Señor sea hablando a nuestra vida siempre. Y cada vez que leamos la palabra, digámosle, Señor, yo necesito que tú me regales de ese poderoso conocimiento. Necesito ir a esa excelencia de ese conocimiento. Gracias, Señor, te damos por esta madrugada, por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das, Señor Jesús, de caminar contigo, Padre, de poder entrar en esta búsqueda, en esta lectura de tu poderosa palabra. Gracias te doy, Santo Dios de Israel, porque tú eres grande, maravilloso.
Toma mi vida y la vida de cada una de las mujeres que están allí conectadas y también de esas mujeres que están viendo y que van a ver este video en diferido, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias por este tiempo. Toma este día y todo lo que hagamos en este día sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús, que seas tú allá delante de nosotros y que sigamos entendiendo, Padre Santo, que el conocimiento que tú nos has dado es superior y que tu conocimiento, Señor Jesucristo, viene desde lo espiritual. Gracias, Santo Dios de Israel, por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto. Recuerda siempre que estamos desde YouTube, por favor, vamos a ir migrando a YouTube para que nos vayamos acostumbrando a ver los devocionales y compartirlos también. Recuerde que están allí en YouTube para que lo puedas compartir con alguien que lo necesita. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto, Dios las guarde y las bendiga. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos el viernes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Así que un abrazo gigante para todas. Bendiciones.